Lo que estás a punto de escuchar no es una historia adornada ni inventada. Es algo que perfectamente podría haberle pasado a cualquiera. Un ingeniero joven, lleno de títulos y seguridad en sí mismo, se encontró con un anciano humilde, sencillo, y lo subestimó. Lo que no sabía es que la vida tiene formas muy curiosas de acomodar las cosas, y que a veces el verdadero conocimiento no viene en libros, sino en arrugas y manos gastadas por el trabajo. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Y claro, si te gusta escuchar historias con moraleja, finales con karma y enseñanzas que te hagan pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. No sabes cuánto nos ayuda eso a seguir compartiendo relatos como este. La historia comienza en una mañana común de otoño, en un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos de tierra. El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando llegó al pueblo una camioneta blanca con el logo de una universidad conocida. En ella venían dos hombres. Uno era el conductor, callado y mayor. El otro, sentado con una tablet en la mano, no paraba de mover los dedos con rapidez y mirar con cara de aburrimiento. ¿Este es el lugar?, preguntó sin levantar la vista. Sí, ingeniero. Aquí es donde nos pidieron el diagnóstico del terreno, respondió el conductor. El joven era el ingeniero Felipe Andrade, de 29 años. Graduado con honores en ingeniería ambiental, hablaba rápido, usaba palabras técnicas que pocos entendían y vestía como si estuviera en una ciudad. Camisa celeste de marca, jeans ajustados, zapatillas blancas que intentaba no ensuciar y un reloj digital muy moderno. No parecía tener mucha paciencia, ni por el camino, ni por la gente del pueblo. Habían sido contratados para hacer una evaluación del suelo de unos terrenos que posiblemente serían vendidos para la construcción de una planta agroindustrial. El proyecto era importante y había presión por cumplir los plazos. A Felipe lo habían enviado a campo por primera vez para ver si servía también fuera de la oficina. Al llegar, fueron recibidos por un grupo pequeño de vecinos. Gente mayor, vestidos con ropa de trabajo, camisas de franela, sombreros de ala ancha, botas gastadas por el lodo, manos ásperas. Entre ellos destacaba un hombre bajito, de piel curtida por el sol, con la mirada serena y una libreta en el bolsillo de su camisa. Tenía puestos unos pantalones remendados, un cinturón de cuero que parecía hecho a mano y unas botas viejas pero limpias. Su gorra tenía bordado el escudo de una cooperativa agrícola. Se acercó y saludó con una voz rasposa pero cordial. «Buenos días, muchachos. Me llamo Don Elías. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy para ayudar. Conozco esta tierra. Desde que era niño». Felipe apenas lo miró. «Gracias. Vamos a necesitar acceso a la parte alta del terreno y al riachuelo del lado sur. ¿Usted tiene llaves o conoce quién administra?» «Yo mismo tengo las llaves. Esa tierra pertenece a la comunidad, pero hace años que soy el encargado de la parte agrícola». Felipe soltó una sonrisa forzada. «Perfecto. Entonces solo acompáñenos y no nos estorbe mucho. Necesitamos hacer las mediciones sin interrupciones». Don Elías asintió con la cabeza, sin ofenderse. Sabía cómo tratar con gente joven. Caminó delante, con paso tranquilo, mientras el ingeniero lo seguía con desgano, evitando pisar el lodo. Durante la caminata, Felipe no dejaba de mirar su reloj, apurado, y cada tanto murmuraba cosas como: «Esto está más atrasado que un proyecto del siglo pasado». Don Elías, sin embargo, caminaba sin prisa. Cada tanto señalaba árboles, plantas o partes del terreno que podrían interesarles. Aquí antes había una vertiente, pero se secó hace 10 años, cuando se hicieron unas perforaciones mal hechas allá por la ladera. «¿Y eso lo dice usted o algún estudio?», preguntó Felipe con tono burlón. «Lo digo por experiencia. He trabajado aquí desde que tenía 14, y mi padre antes que yo». Felipe no respondió. Solo hizo un gesto y siguió caminando. Ya en la zona más alta del terreno, el ingeniero sacó
su medidor, un dron portátil y un sensor de humedad. Mientras conectaba los aparatos, don Elías observaba con interés. ¡Qué bonito aparato ese! ¿Y qué mide? Contenido de agua en el subsuelo. Cosa que usted no entendería, respondió. Felipe, sin mirarlo, el anciano solo sonrió. Esperó en silencio, con las manos cruzadas sobre su bastón, mientras el joven instalaba su tecnología. Pero al rato, uno de los aparatos empezó a dar valores incoherentes. Felipe reinició el sistema varias veces, frustrado. ¿Pasa algo?, preguntó don Elías con suavidad. Sí. Pasa que estos suelos tienen interferencias. Hay demasiada materia orgánica en esta zona. Seguro quemaron algo aquí y no limpiaron bien. No, señor. Aquí no se ha quemado nada desde hace 5 inviernos. Es más probable que haya un flujo subterráneo que altere el sistema. Pasa por debajo y genera esas lecturas locas. Pero, si me permite, le puedo mostrar por dónde entra el agua cuando hay lluvia fuerte. Felipe se rió. Gracias, pero prefiero confiar en datos, no en cuentos de viejitos. Don Elías bajó la mirada, no por vergüenza, sino para evitar responder. En lugar de discutir, caminó hacia un costado del cerro, levantó una piedra grande y mostró una hendidura que parecía una antigua canaleta. Esto fue cavado a mano hace más de 50 años. El agua entra por aquí, rodea por allá, señaló con el bastón, y se junta en ese pozo que usted creyó seco. Felipe caminó hasta donde señalaba el anciano, y, para su sorpresa, encontró el pozo. Al fondo, brillaba una capa delgada de 900 agua. Frunció el ceño, incómodo. Sin decir nada, volvió a sus aparatos. Don Elías volvió a su libreta. Anotaba cosas, fórmulas simples, datos de años anteriores que había guardado en su memoria y ahora pasaba al papel. Cada vez que Felipe hacía una lectura, él la anotaba también, en silencio. Pasaron 2 horas. El joven, ya molesto por no obtener resultados concluyentes, anunció que volvería al día siguiente. Esto va a tomar más tiempo del esperado. Y no creo que sus apuntes me sirvan, don Elías. Pero gracias por acompañarnos. De nada, joven. Solo tenga cuidado con la zona del eucalipto seco. Allí la tierra se hunde si se pisa muy cerca del tronco. Felipe no respondió. Se despidió, con un gesto, y subió a la camioneta. Mientras se alejaban, el conductor le preguntó, ¿todo bien con el señor? Felipe soltó una risa seca. Ese viejo sabrá mucho de sembrar, pero de ciencia no tiene idea. Ya verás mañana, cuando yo le muestre lo que es conocimiento real. Al día siguiente, el ingeniero Felipe volvió al terreno. Esta vez venía con más equipo, un asistente joven llamado Mauricio, y un plan claro para terminar lo antes posible. Había pasado parte de la noche revisando manuales y protocolos, convencido de que algo había hecho mal el día anterior, pero también determinado a demostrar que su método era el correcto. Hoy lo terminamos todo, le dijo a Mauricio mientras bajaban los aparatos de la camioneta. Don Elías ya los esperaba. En la entrada, vestía igual que el día anterior, camisa de cuadros bien abotonada, pantalón de mezclilla con un parche cosido en la rodilla y sus botas lustradas a mano. Llevaba la misma libreta en el bolsillo y saludó con una pequeña inclinación de cabeza. «Buenos días, ingeniero. Hoy hay menos viento. Quizás sus equipos funcionen mejor». Felipe lo miró de reojo. «Ojalá, don Elías, porque ayer fue un desperdicio de tiempo». Caminaron juntos hasta el mismo punto del terreno. Mientras Felipe montaba sus sensores de nuevo, el anciano se acercó a una zona cercana del cerro. Se agachó, revisó la tierra con los dedos y murmuró algo para sí mismo. Luego anotó algunas cosas en su libreta y volvió al grupo. «Hoy el suelo está más blando», dijo sin que nadie le preguntara. «El río subterráneo se activó, seguramente por las lluvias de anoche». Felipe no respondió. Sus sensores comenzaban a mostrar lecturas contradictorias. El contenido de humedad parecía aumentar de forma repentina en algunas zonas, sin un patrón definido. ¿Y eso qué significa?,
preguntó Mauricio, que no sabía mucho del tema. Felipe apretó los labios. ¿Qué? Y algo está mal. Esto no debería pasar, a menos que haya corrientes que no están en el mapa, o filtraciones desde otra fuente. Don Elías se acercó y apuntó con su bastón a un grupo de piedras más abajo. Allí es donde se unen los dos flujos, aunque no se ve a simple vista. Mi padre siempre decía que esa parte del terreno tenía sed todo el año. Y no era poesía, era verdad. Mauricio rió un poco. Felipe fingió no haber escuchado. «Vamos a escanear esa zona», dijo mientras caminaba rápido colina abajo. «Quiero comprobarlo por mí mismo». Cuando llegaron al punto señalado por el anciano, el equipo comenzó a marcar alta conductividad del suelo. Felipe frunció el ceño. Comprobó con otro sensor. El resultado se repitió. Era como si una vena de agua pasara justo por debajo, alimentando todo el terreno. «Esto no estaba en los planos», murmuró. Don Elías lo miró con calma. «Es que la tierra no siempre obedece a los planos. A veces hay que escucharla». Felipe guardó silencio. Se sentía incómodo. Por primera vez desde que había llegado al pueblo, se dio cuenta de que sus aparatos le decían lo mismo que aquel anciano que parecía sacado de otra época. Para no dar su brazo a torcer, decidió moverse a una nueva zona, más cerca del viejo árbol seco del que don Elías había hablado el día anterior. «Tengan cuidado por aquí», advirtió el anciano. «Esa tierra se mueve más de lo que parece». Felipe no hizo caso. Montó su trípode, acomodó el sensor y empezó a configurar la lectura. Pero apenas se apoyó con firmeza sobre el terreno, escuchó un leve crujido. El suelo cedió ligeramente bajo sus pies. «¡Cuidado!», gritó don Elías mientras lo sujetaba del brazo. Felipe retrocedió de golpe. Un pequeño agujero se abrió, donde estaba parado. No fue profundo, pero bastó para dejarlo en el suelo, con una de sus zapatillas blancas completamente embarrada. Mauricio corrió a ayudarlo, pero no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Le dije que no confiara en los sensores más que en sus pies», dijo don Elías ofreciéndole un pañuelo limpio. Felipe no dijo nada. Se levantó, limpió su ropa como pudo y recogió sus cosas. Estaba furioso, pero no con el anciano, sino consigo mismo. Había subestimado al único que conocía el terreno de verdad. Esa tarde, cuando volvieron al hospedaje del pueblo, Felipe no quiso salir a cenar. Se encerró a revisar los datos, y entonces, entre sus notas, encontró algo que lo sorprendió aún más. Las marcas de humedad coincidían con las anotaciones que don Elías había hecho el día anterior. Sin sensores. Era imposible. O mejor dicho, era evidente. El viejo tenía razón. Al día siguiente, Felipe regresó al terreno, pero esta vez fue solo. No trajo sensores, solo una libreta y un bolígrafo. Don Elías lo estaba esperando, como siempre, bajo la sombra del mismo árbol. «Hoy no trae tecnología, ingeniero», dijo el anciano. «Hoy quiero aprender de usted», respondió Felipe con voz baja. Don Elías no dijo nada, solo asintió. Caminaron juntos por el terreno. El anciano le mostró cómo la orientación de las hojas, la textura de la tierra y el comportamiento de los insectos podían decirle más que un gráfico. Le habló de los ciclos, de los errores que se habían cometido décadas atrás y de las formas en que la comunidad se había adaptado para seguir sembrando a pesar de todo. Felipe escuchó, preguntó, tomó nota. No estaba acostumbrado a observar, en silencio. Pero ese día aprendió más que en cualquier aula de la universidad. Antes de irse, le preguntó al anciano: «¿Usted nunca estudió formalmente?» Don Elías sonrió. «La vida me puso a trabajar antes que a estudiar. Pero aprendí de los que sí sabían, y nunca dejé de anotar». Felipe lo miró con respeto genuino. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sin saberlo, estaba dejando atrás la soberbia y comenzando a comprender el verdadero valor del conocimiento vivido.
En los días siguientes, el ingeniero Felipe continuó trabajando en el terreno, pero ya no como antes. No venía con la prisa del que quiere terminar rápido, ni con la soberbia del que cree saberlo todo. Venía con la disposición de quien quiere entender y aprender de verdad. Don Elías lo notó. A veces no decía nada, solo observaba cómo Felipe caminaba el terreno, tomaba notas con calma, tocaba la tierra con los dedos y hacía preguntas que antes jamás habría hecho. ¿Cómo? ¿Supo usted que este terreno no aguanta monocultivo?, le preguntó una tarde. Porque lo vi con mis propios ojos hace 20 años, respondió el anciano. Aquí sembraron maíz sin rotar ni dejar descansar la tierra. A los 3 años no brotaba nada. La tierra se cansa, como uno. Si no, la dejas respirar, no rinde. Felipe lo escribió en su cuaderno. En la universidad eso lo llaman agotamiento de nutrientes por monocultivo. Pero usted lo explica mejor. No hay mejor ni peor, hijo. Hay formas distintas de mirar lo mismo. El problema es que a veces miramos desde muy alto y se nos olvidan los detalles. Esas palabras quedaron dando vueltas en la cabeza del joven ingeniero. Por las noches, en lugar de revisar sus redes sociales o leer reportes fríos, se encontraba revisando las notas de sus caminatas con don Elías. Las comparaba con sus datos técnicos y no dejaba de sorprenderse de lo certeras que eran las observaciones del anciano. No eran suposiciones. Eran años de convivir con la tierra, de vivir en ella, con ella. Un día, el director del proyecto vino a supervisar el avance. Era un hombre de traje, zapatos lustrados y mirada exigente. Lo acompañaban otros 2 ejecutivos de la empresa interesada en comprar el terreno. ¿Cómo van los análisis, Felipe?, preguntó el director al bajarse del auto. Avanzando bien. Ingeniero Varela. Pero hay aspectos importantes que no están en los mapas. Me gustaría mostrárselos. Lo condujo hasta la zona del cerro donde antes había fracasado con sus sensores. Allí explicó, con palabras sencillas, los flujos subterráneos, los ciclos de humedad y los posibles riesgos si se construía sin considerar todo eso. Los ejecutivos miraban incrédulos. No entendían cómo Felipe había llegado a esas conclusiones sin tecnología. ¿Y todo eso, de dónde lo sacaste?, le preguntó el director. Felipe dio un paso al costado y señaló a don Elías, que estaba sentado a unos metros observando en silencio. De él. Don Elías conoce este terreno mejor que nadie. Lo ha caminado más de 40 años. Sus observaciones no solo coinciden con nuestros datos, los superan. El director levantó las cejas. ¿Y él es? El encargado agrícola de la comunidad, respondió Felipe con firmeza. Y sin él, no habría podido hacer este trabajo. Los ejecutivos intentaron disimular la sorpresa. Uno de ellos incluso le extendió la mano a don Elías. Mucho gusto. Gracias por su ayuda. Aquí estamos para servir, dijo el anciano, estrechándole la mano sin apuro. Después de la visita, el director tomó a Felipe aparte. No esperaba esto de ti. Te enviamos aquí porque pensábamos que necesitabas contacto con campo, pero parece que aquí aprendiste más que con 100 horas de oficina. Felipe solo asintió. Es cierto, ingeniero, y no solo sobre suelos. Días después, la empresa tomó la decisión de replantear el proyecto. No construirían la planta en ese terreno, sino que lo declararían como zona de reserva agrícola. Parte del plan incluía un programa de conservación manejado por la misma comunidad, y dentro del equipo de asesores habían incluido a don Elías. Felipe fue quien insistió en que el anciano estuviera presente en todas las decisiones importantes, no como un símbolo, sino como una voz real, con peso. Cuando se lo comunicó, don Elías solo respondió: «Me basta con que ahora me escuchen. No vine al mundo a figurar, sino a servir, pero si puedo ayudar, aquí estaré». Felipe lo abrazó. No fue un gesto de costumbre, sino sincero. Ya no lo veía como un viejo campesino. Lo veía como un maestro. Y entonces, sin que nadie lo supiera, el karma comenzó a obrar.
porque mientras don Elías era reconocido por su sabiduría, otro ingeniero del equipo, uno que había rechazado ir al campo porque lo consideraba pérdida de tiempo, fue retirado del proyecto por falta de sensibilidad con las comunidades. Y Felipe, el mismo que antes miraba a todos desde arriba, fue invitado a dar charlas sobre experiencias en campo real. Y en cada una de ellas contaba con orgullo lo que había aprendido del hombre que no usaba títulos, pero que sabía más que muchos con diploma. A veces, la vida no castiga con gritos, solo acomoda las piezas. Y quien sembró respeto, recoge respeto. Pero todavía faltaba un último giro, algo que Felipe descubriría sin esperarlo. El proyecto se transformó por completo. En lugar de destruir el terreno para construir, se decidió protegerlo, conservarlo y convertirlo en un modelo de gestión comunitaria. Varias universidades se interesaron en el caso, y en poco tiempo comenzaron a llegar investigadores, estudiantes y medios de comunicación para conocer el lugar y la historia detrás de su preservación. Felipe, ahora mucho más maduro en su forma de pensar, seguía vinculado al proyecto, pero con un rol distinto. Acompañaba los procesos como un facilitador, no como un jefe. Siempre que había una reunión, pedía que don Elías estuviera presente, no por cortesía, sino porque realmente confiaba en su criterio. Un día lo invitaron a una conferencia sobre sostenibilidad rural en la capital del país. Iba a presentar el caso del terreno y su transformación. Felipe, con humildad, pidió algo especial, que lo dejaran ir acompañado. Y así fue como don Elías, con su gorra de cooperativa, su camisa de cuadros bien planchada, un pantalón nuevo y sus botas relucientes, subió por primera vez a un escenario universitario. No para hablar de teorías, sino para compartir su experiencia. El auditorio, lleno de estudiantes, investigadores y profesionales, escuchó en silencio cuando el anciano comenzó a hablar con calma. Yo no vengo a dar cátedra, vengo a contar lo que he vivido. Aprendí de la tierra porque tuve que alimentarme de ella. No leí libros, pero leí el suelo, las hojas, las nubes. Y si algo puedo dejarles, es esto. No todo se aprende en un salón. A veces, los que menos dicen, más tienen que enseñar. La ovación fue larga, sincera. Algunos aplaudían de pie. Felipe tenía los ojos brillosos. Después del evento, el rector de la universidad se acercó a don Elías y le dijo: «Nos gustaría otorgarle un reconocimiento honorífico por su aporte a la conservación y sabiduría ancestral». El anciano negó, con la cabeza suavemente. «Yo no necesito diplomas. Lo que necesito es que escuchen más a la gente que vive en los cerros, en los campos, que no los ignoren solo porque no hablan como ustedes. Con eso me basta». El rector asintió con respeto, y desde entonces la universidad empezó a incluir campesinos y sabios locales como parte de sus programas de estudio. No como objetos de análisis, sino como maestros. Semanas después, Felipe recibió una oferta para dirigir un programa nacional de desarrollo sostenible. Tenía todas las credenciales para aceptarlo, pero pidió algo más, que se incorporara a don Elías como asesor principal en campo. «No por compasión», dijo, «sino porque sin él, yo seguiría creyendo que el conocimiento solo está en los libros». El comité aceptó. Y desde entonces, donde iba Felipe, también iba Elías. Años después, en un documental que recogía historias inspiradoras del país, les dedicaron un capítulo completo. En una de las entrevistas, le preguntaron a Felipe qué fue lo que más lo marcó de aquella experiencia. Él respondió: «Cuando llegué a ese pueblo, pensé que lo sabía todo, que un título me hacía más capaz, pero aprendí que el respeto no se exige, se gana, y que el verdadero maestro no siempre está en un aula. A veces está en botas de trabajo, con las manos llenas de tierra y una libreta en el bolsillo». Don Elías falleció a los 84 años, tranquilo, en su casa del pueblo. No quiso irse a la ciudad, ni vivir en comodidades modernas.
Siguió cultivando su huerto y escribiendo en su cuaderno hasta el último día. Felipe, ya convertido en un referente nacional, fue al entierro. Llevaba la misma libreta que le había regalado el anciano años atrás. Se la colocó en la tumba, sobre la madera. «Gracias, maestro», susurró. «Nunca te olvidé». Y en ese gesto sencillo se cerró el ciclo. No con premios, no con dinero, sino con gratitud y reconocimiento profundo. Porque al final, el joven, que se burló de un anciano humilde, fue transformado por él y entendió que la vida no da títulos por soberbia, pero sí honra con sabiduría a los que viven con humildad. El karma no gritó, solo esperó y puso a cada uno donde debía estar.